La muerte es esa cita ineludible sobre la que no queremos pensar. Sin embargo, es la realidad a la que ninguno de nosotros podemos escapar. If you ever plan to motor west, travel my way. En cierto sentido, como decía el clásico español, es la losa de los sueños, una realidad terrible que no podemos pasar por alto y mucho menos trivializar. En esta parada en nuestro viaje por la vida a la luz de estos 66 libros que forman la Biblia, llegamos al capítulo 11 de Juan, que narra la realidad terrible de la muerte de un amigo de Jesús. Es la historia de Lázaro. El clásico del repertorio americano que da título a nuestro programa, Ruta 66, está esta vez a cargo de un grupo llamado Good Morning Blues. Hemos llegado a este punto en la buena noticia, según Juan, en que parece que todos los argumentos son inútiles. Parece imposible para Jesús convencer y persuadir a sus contemporáneos de quién es quien dice ser. Diríamos que el milagro por antonomasia, la resurrección que llena este capítulo 11, sería la prueba definitiva. Sin embargo, la sorpresa final es que muchos no creyeron. Es más, intentan acabar con su vida al terminar este capítulo. Por lo tanto, tenemos que entender que hay algo más allá que una demostración de poder, que una evidencia de quién es Él. Nos habla también de la compasión de Cristo por sus amigos y de la respuesta que Él viene a dar a ese problema último que es la muerte. La cantautora británica PJ Harvey, hizo su octavo álbum en un estudio que en realidad era una iglesia en Dorset. Fue un disco que fue alabado de tal manera por la crítica que fue considerado el mejor del año 2011. Se llama Let England Shake, que se conmueva, se agite, que tiemble Inglaterra. Es un disco lleno de referencias históricas, pero también de una conciencia clara de lo que significa el conflicto y la muerte en el caso de esta canción, que lleva el título de All and Everyone, todos y cada uno de nosotros. Harvey no tiene un trasfondo religioso, sin embargo utiliza con frecuencia la Biblia como referencia en sus canciones. Es conocida su participación en una versión actual de María Magdalena en el cine, El libro de la vida, pero sobre todo por su relación con Nick Cave, ese lector incansable de la escritura que estuvo unido a ella sentimentalmente durante mucho tiempo. La muerte llega a todos y cada uno de nosotros, canta en esta canción PJ Harvey. Está ahí, en el aire, se le escucha. Death was everywhere, in the air and in the sounds coming off the mouths of Bolton's Ridge. Death's anchorage, when you rolled a smoke or told a joke, it was in the laughter and drinking water. It approached the beach, the strings of cutters dropped in the sea. Lay around.
La muerte tiene siempre algo inesperado. Por mucho que podamos avanzar en la enfermedad, el pensamiento, la idea de que llega un desenlace, siempre es imprevisto. Es una muerte anunciada, pero que nunca parece ser la nuestra. Dice C.S. Lewis en su libro sobre el luto tras la muerte de su esposa en su breve matrimonio con Joy David Mann: nadie me había dicho nunca que la pena se viviese como el miedo. Escribe en Una pena observada. Una y otra vez nos encontramos, como Lewis observa, el profesor de Oxford convertido al cristianismo, que gran parte de una desgracia, cualquiera, consiste, por así decirlo, en la sombra de la desgracia, en la reflexión sobre ella. Dice Luis, es decir, en el hecho de que no se limite uno a sufrir, sino que se vea obligado a considerar el hecho de que sufre. En el libro del rayo que no cesa, el poeta Miguel Hernández, del año 1936, expresa su infinita rebelión ante la muerte de su amigo. Porque la muerte no solamente produce indignación, verdaderamente nuestra respuesta es incluso de ira frente a ella. Así lo muestra en este poema dedicado a su amigo Ramón Sige. Su verdadero nombre era José Marín Gutiérrez y era un compañero de tertulia literaria en Orihuela, la tierra del poeta. Este poema fue uno de los que Joan Manuel Serrat tomó en su disco de palabras hechas canciones, recuperando la poesía de Miguel Hernández y poniéndole música. Lleva el significativo título de Elegía. Es Joan Manuel Serrat. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra. ¿Dónde está Dios en medio de la confusión y el dolor de la pérdida? C.S. Lewis contesta que ante ella uno necesita a Jesucristo y no hay nada que se le parezca. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte, y volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados de labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado, a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Poema de Miguel Hernández, puesto música por Serrat con la colaboración de Francesc Burrul, un músico de formación clásica que había tocado el piano en orquestas latinas, introducido en el jazz y en big bands, y que colabora con él en la grabación de este álbum de poesía de Miguel Hernández, que presentó luego no solamente en Madrid y Barcelona, sino también en Buenos Aires y México, donde tiene también muchos seguidores Serrat. El texto del Evangelio de Juan en este capítulo 11 es conocido porque no solamente tiene el versículo más breve de toda la Escritura, son solamente 2 palabras, sino también su contenido es conmovedor. Dice: Jesús lloró. Exactamente el título de esta canción de la australiana Sia. Sia can pen seeks ministry, God-shaped whole leaves me empty. Bottled friends won't bring
drown your voice with party for one and only, for one so lonely. Vice creeps slowly over me. How Jesus wept, he wept as he took 12 steps and carried me. Oh, how we wept for thee, resurrection of me. Jesús lloró, Jesus Wept, es la canción de la australiana Sia en su disco This Is Acting, que fue seleccionada como el tema que más se emitió y escuchó en muchos lugares y que muestra a Jesús profundamente conmovido ante la tumba de su amigo Lázaro. En este capítulo 11 de La Buena Noticia según Juan, sus arreglos orquestales de cuerdas y de cello, junto con esta voz dramática, le da un cierto aire de funeral, el sonido de lo que parece el vacío que ella describe como el agujero que haya dejado Dios, y al mismo tiempo muestra cómo sus amigos no pueden traerle consuelo. Habla en términos en que se refiere también a la adicción, en este caso a la bebida, unida también a este cuadro tremendo de compasión de Jesús llorando. Hay una referencia a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos también para dejar esa adicción y que ella misma parece haber experimentado en su proceso de recuperación de este problema. Resurrection of me, and I felt something like a field to abide by, then an inner fight, a blinding white light, and I heard a cry, and it was mine, begging to survive. How Jesus wept, he wept as he took 12 steps and carried me. Si las lágrimas de Jesús nos muestran su humanidad, es su poder para levantar de los muertos lo que muestra su deidad. Es así como en su canción Sia también nos habla de una luz blanca, cegadora, que unida a esta instrumentación le da un aire de resurrección en esa muerte también espiritual y que es la adicción para muchas personas. Sin duda que nosotros no hemos sido resucitados físicamente por Jesús como Lázaro, pero para entender estos milagros en el Evangelio tenemos que ver que son una ilustración también de una resurrección espiritual, igualmente real, porque antes de encontrar nuestra esperanza en Cristo, lo que nos muestra la Biblia es que estamos espiritualmente muertos, solamente descubrimos la vida por medio de Él. Con este aire de funeral solemne hace Zbigniew Preisner su banda sonora original de la película Blue, Azul, que hizo el polaco Krzysztof Kieślowski,
parte de una trilogía impresionante en Francia de este director de fe, origen e inspiración cristiana, que llegó a hacer el Decálogo, los 10 mandamientos en Bolonia, pero luego se radicó ya al final de su vida porque murió temprano de cáncer, haciendo esta trilogía que se encabeza y se inicia con este Azul. Ven, Ana. Vamos, sube. El film se inicia con un accidente brutal de carretera que te deja absolutamente conmovido. En ese coche va la mujer que interpreta Juliette Binoche, Julie, juntamente con su marido y su hija, que tienen este accidente terrible en el coche y que te lleva ante la realidad de nuestra vulnerabilidad y mortalidad. ¿Se siente en condiciones de hablar? Durante el... ¿Estaba usted consciente? Tengo el triste deber de... Lo sabe usted. Su marido ha perdido la vida en el accidente. No ha estado consciente todo este tiempo. Ana. Sí, su hija también. La honestidad y brutalidad con la que muestra la muerte en esta película es verdaderamente conmovedora. Kieślowski tiene una relación extraña, digamos, con la fe. Él murió no de cáncer, sino de un ataque al corazón, exactamente igual que el protagonista masculino de la película, que murió de un aneurisma también a los 40 y poco años. Kieślowski se solía definir como agnóstico, sin embargo consideraba la Biblia como la guía moral para su vida y por eso dice que hizo los 10 mandamientos anteriormente. Él, en una entrevista en la Universidad de Oxford, el año 95, dice que su obra viene también de una convicción profundamente arraigada de que hay algo de valor más allá de la cultura, de situaciones y personas, ¿no? Que hay mucho que nos divide en el mundo, como la religión, la política, la historia, el nacionalismo, pero hay sentimientos que unen a las personas. Y si la palabra amor tuviera ese significado para todas las personas, sería ello. Pero también podía ser el miedo, el sufrimiento, ya que todos tememos lo mismo y las mismas cosas, dice Kieślowski. ¿Hay alguien? ¿Pero quién ha hecho esto? Señor Leroy, por favor, ¿puede llamar al jefe de servicio? Porque alguien ha roto un cristal aquí, en el pasillo del primer piso. Venga en cuanto pueda. Yo voy a echar un vistazo en el jardín. En este inicio de la película vemos al personaje de Juliette Binoche recibiendo la terrible noticia, la pesadilla hecha realidad de su esposo y su hija muertos en el accidente. E inmediatamente lo que quiere ella también es morirse. Y es lo que intenta también al romper ese cristal y tomar las pastillas que puede encontrar en esa noche en el hospital donde está ingresada. No puedo, no soy capaz. He roto el cristal de la galería. No pasa nada. Perdón, Pondremos uno nuevo. perdón. No pasa nada. La fragilidad que muestra el personaje de Binoche es la realidad de todo aquel que ha vivido el luto, la pérdida de alguien muy querido y cercano a tu vida,
que te ves absolutamente ante un vacío imposible de llenar, ante una realidad que parece inabordable, una situación que nos resulta desesperada. Estamos reunidos hoy aquí para honrar la memoria de un hombre y un compositor reconocido por el mundo entero como uno de los más grandes. Nadie puede aceptar que esté ausente. También pensamos en esa niñita de 5 años que le ha acompañado en la muerte. Patrice, millones de hombres y mujeres esperaban la música que habías compuesto para esa gran fiesta de Europa que todos anhelamos poder celebrar pronto. Son los gemidos de Julie viendo por televisión el funeral de su marido, que como pueden escuchar era compositor y estaba preparando una obra en relación con la celebración de Europa. Curiosamente, el texto de esa obra musical utiliza el pasaje del apóstol Pablo sobre el amor en la primera carta a los Corintios, que utiliza como tema central. Contrasta ese sentimiento profundo con la realidad de las lágrimas y el lamento de Julie, que ve la realidad de esa muerte a la que parece que el amor no puede ganar. Mari. Mari. ¿Por qué llora? Lloro porque usted no llora. Pienso en ellos, Dios mío. Me acuerdo de todo. ¿Cómo olvidarlo? El gran mensaje de este pasaje del Evangelio es que Jesús ha vencido a nuestro último enemigo, porque no lo olvidemos, es el adversario al cual todos tenemos que enfrentarnos. Creyentes o no creyentes, la muerte nos espera si Jesús no vuelve antes. Y la realidad es que ante ese enemigo, ¿quién no siente su debilidad, su vulnerabilidad, la realidad de nuestra mortalidad? La Epístola a los Hebreos nos habla de aquel que tiene el imperio de la muerte, pero al cual ha venido a vencer en esa batalla el propio Señor Jesucristo. Él, el Señor de la vida, aquel que es su autor, pero también quien la sostiene, se entrega a sí mismo a la muerte. Pero la gran sorpresa es que al tercer día vencerá sobre ella. Y como anuncio y señal es que despierta también de la tumba a su amigo Lázaro. Jesús le llama de entre los muertos, y aquel testigo silencioso del cual no tenemos palabras en el encuentro que tiene anteriormente Jesús con él, Marta y María en su casa, sin embargo, vemos que luego aparece resucitado en aquella celebración de una cena en la casa de Simón el leproso, donde todos querían ver quién era aquel que Jesús había levantado de los muertos. Tristemente, nos dice también el Evangelio que lo que otros buscaban era su propia muerte de nuevo. Querían acabar con ese testimonio vivo y poderoso de quién es Jesús. El año 91, Robbie Robertson de The Band escribió esta canción sobre la resurrección. El grupo que acompañó a Bob Dylan durante tantos años
Grabaron también ese disco en el cual hay esa canción de Esperanza en el Hijo del Carpintero. Robertson volvió a grabar esa canción luego para la película que se hizo sobre el cuento de Navidad de Dickens. Y aquí, el año 91, nos habla de su esperanza de volver en la resurrección. When you grow up on blue highways, and that's what you call home, all the people would stop and stare at this orphan of the road. In the beginning they did not believe me, but they believe me now. Tell my mama, tell my papa, I wish they could see me now. Coming back for the resurrection, for the resurrection. Coming back for the resurrection, for the resurrection. Robbie Robertson murió el verano del año 2023. Era indio Mohawk, pertenecía a la tribu de las 6 naciones del Gran Río en Ontario, Canadá, pero fue conocido por su guitarra en la banda que durante tantos años acompañó a Bob Dylan y que se despidió en aquel concierto grabado por Martin Scorsese llamado El Último Vals. Él mostraba en bastantes de sus canciones también la realidad de su creencia en un Dios no solamente creador, sino aquel que nos da nuestra identidad. Robertson era por parte de madre indio Mohawk, pero por parte de padre era judío y de origen ruso. Su padre fue un jugador que murió también trágicamente, pero su espiritualidad muestra esta combinación entre las creencias tradicionales de la población indígena y la visión judía de que tras esta muerte, como dice también el Nuevo Testamento, viene el juicio y la resurrección. El mensaje cristiano no es solamente que hay vida después de la muerte. Si esto significara simplemente la pervivencia ante un juicio, sería una mala noticia para muchos de nosotros, que sabemos que no podríamos resistir la realidad de nuestra vida valorada ante esa justicia perfecta de un Dios, como se revela en la Escritura. Sin embargo, la esperanza es que no solamente podemos ser libres de ese juicio por medio de la justicia de otro, Cristo Jesús, sino resucitar a una nueva vida para siempre, una vida eterna, diferente no solamente en el tiempo, sino también en la calidad, la verdadera vida, la que merece la pena, la que solamente el autor y Señor de la vida nos puede dar con plenitud. En palabras de Jesús en este Evangelio de Juan, en abundancia.
El tradicional himno evangélico nos dice que cuando allá se pase lista, allí he de estar. Es la confianza y esperanza ante ese juicio, pero también ante la realidad de la resurrección. Sobre ello canta aquí también Johnny Cash. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Cash grabó esta canción varias veces en su vida. Esta es la que hizo al final, cuando con Rick Rubin, el autor de esas últimas grabaciones antes de morir, recopiló algunos de los himnos de su madre. Ella tenía un libro que dice que se llamaba Himnos en el Camino Celestial, Heavenly Highway Hymns, y recuperó algunos de ellos con comentarios también que se recuperan en el disco. Sobre este dice que esta canción tiene mucho significado para él, ya que fue cantada cuando el funeral de su hermano. Su hermano Jack murió en un accidente terrible, siendo todavía muy joven, el año 44, que marcó la vida de Johnny Cash. Y de hecho, para él fue la persona que le guió a la fe, que le mostró siempre lo que era verdaderamente ser cristiano. Se convirtió en una canción preciosa. Él tenía 12 años cuando ocurrió. Fue terrible, pero siempre ha hablado de su hermano como aquel que le guió a la fe que este himno expresa. La muerte no es el fin. Death is not the end. La escribió Bob Dylan para su disco del año 88, Down in the Groove, y tuvo versiones de covers de los Waterboys, el grupo de Mike Scott, el año 86 mismo, antes incluso de que Dylan misma la grabara, y Gavin Friday, el amigo de Bono que conocía de la Asamblea de Hermanos en Dublín el año 89. Y finalmente fue también Nick Cave el que la hizo con sus amigos en 1996. When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end. And all your dreams have vanished and you don't know what's up the bend. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that
is not the end. When storm clouds gather round and heavy rains descend, just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping hand to lend. Just remember, death is not the end. Not the end. Entre los amigos de Nick Cave escuchamos la voz de Kylie Minogue, la cantante que tuvo tanto éxito comercial en Australia y que ha estado muy relacionada siempre con Nick Cave, pero también el fallecido irlandés Shane McGowan de los Pogues canta aquí, y la que fuera compañera de Nick Cave, PJ Harvey. Salvation up in dark and empty skies. When the cities are on fire with the burning flesh of men, just remember that death is not the end. When you search in vain to find some law-abiding citizen, just remember that death is not the end. La inconfundible voz de Nick Cave aquí en esta canción compartida con sus amigos, que dice que cuando estás triste y te sientes solo, que no tienes un amigo, recuerda que la muerte no es el fin. Piensa en lo sagrado que tienes, que aunque todo caiga y no se pueda arreglar, la muerte no es el fin. Aunque estés parado en la encrucijada que no puedas entender, recuerda que la muerte no es el fin. Cuando tus sueños se desvanezcan y no sabes qué vas a hacer en esa curva de la vida, la muerte no es el fin, no es el fin. Cuando las nubes de tormenta se junten a tu alrededor y las fuertes lluvias desciendan, aunque no haya nadie para consolarte ni una mano de ayuda que se pueda prestar para agarrarte, recuerda que la muerte no es el fin. El árbol de la vida está ahí y el espíritu nunca muere. La luz brillante de la salvación. Jesús se proclama así, como la resurrección y la vida. Y si tardó 2 días en llegar allí a Betania, tras la muerte de su amigo, fue para mostrar la gloria de Dios, dice Juan en este capítulo 11. El valor, la estima, lo que supone tener a Dios en Cristo Jesús. Travel my way, take the highway. Pueden escuchar nuestras reflexiones en el camino de la vida a la luz de este buen libro y en este glorioso mensaje que es el Evangelio de Jesús aquí en Ruta 66. El programa se emite en vivo por Dynamis Radio, pero lo pueden escuchar también como podcast, donde es subido en plataformas como la que tiene la emisora de Dynamis en SoundCloud con muy buen sonido. Buscando el nombre del espacio en el cual se emite El Pulso de la Vida, lo encontrará también en la plataforma de iVoox, muy popular en España, y internacionalmente en la de Spotify, junto a toda esta música. Lo oirá también si es un usuario de Apple en iTunes, incluso lo puede encontrar en TuneIn o el propio YouTube. Daniel Panduro ha unido la música y las canciones con mi voz. Yo soy José de Segovia. Les mandamos desde el estudio de Dynamis nuestros saludos, besos y abrazos. Hasta la próxima vez, juntos o por separado.